Por allá en 1989, cuando recién me había graduado de normalista, que empecé labores como docente en Arboleda Caldas, tuve mi primer contacto con la acción jurídica cuando mi director de núcleo, que era mi inmediato superior, reclamó mi salario de manera indebida. Hoy quiero contarles una historia alrededor del salario. Hola, bienvenidos a Con Juanca al Tablero, donde queremos compartir con ustedes algunas experiencias de lo que ha sido la labor docente en estos 30 años como maestro, como abogado, como defensor de los derechos humanos de muchas de las personas, para que a ustedes no les pasen, y si se sienten identificados con nuestras historias, pues les damos la bienvenida. Yo empecé a laborar en una vereda que se llama el Bajo Verdal del corregimiento de Arboleda del municipio de Pensilvania. Para ir de Manizales hasta Arboleda tenía uno que desplazarse en bus hasta Pensilvania, amanecer en Pensilvania, a las 5 de la mañana salir en la chiva o escalera hasta cierto punto, porque en esa época apenas estaban construyendo la carretera que llevaría a Arboleda. Era más fácil en carro dar la vuelta por La Dorada, llegando hasta un sitio que se llama Puente Linda. Literal, un puente donde linda el departamento de Caldas con el departamento de Antioquia. Pero en aquella oportunidad yo recuerdo que uno llegaba hasta ese sitio, se iba uno caminando por verdes montañas, el trinar de los pájaros, ríos, caminos de herradura, hasta llegar al municipio, al corregimiento de Arboleda, y de ahí a la escuelita rural, muy hermosa ella, del Bajo Verdal. Pues bien, resulta que en diciembre de 1989, para esa época, los maestros que trabajaban en Arboleda, para poder cobrar su salario, porque en Arboleda no había banco, tenían que ir hasta Nariño, Antioquia, y allí cobraban su cheque. En ese diciembre de 1989, yo tenía un sueldito acumulado de unos días de octubre, otros de noviembre, y lo poco que tenía de diciembre. Pues uno ya bien pelado, sin plata, pues me refiero a pelado sin plata. Yo me fui de Manizales hasta Arboleda a reclamar mi sueldo, me arrimé donde el cajero y todo feliz porque era mi primer salario como empleado público. Y me dice el cajero, tamaña sorpresa, su salario ya lo cobraron. Yo, ¿qué? Ya cobraron mi sueldo, pero si yo no vine. Como en pueblo pequeño todo se sabe, fue muy fácil determinar que la persona que había reclamado mi salario fue el director de núcleo. Bueno, me vine aburrido, obviamente, porque es que uno cuando trabaja y se ha ganado su salario, pues ¿qué hace? Simplemente, págueme mi salario, una herramienta de trabajo. Yo me fui, hice venir a ese señor por allá en 1989, cuando recién me había graduado de normalista, que empecé labores como docente en Arboleda Caldas. Tuve mi primer contacto con la acción jurídica cuando mi director de núcleo, que era mi inmediato superior, reclamó mi salario de manera indebida. Hoy quiero contarles una historia alrededor del salario. Hola, bienvenidos a Con Juanca al Tablero, donde queremos compartir con ustedes algunas experiencias de lo que ha sido la labor docente en estos 30 años como maestro, como abogado, como defensor de los derechos humanos de muchas de las personas, para que a ustedes no les pasen, y si se sienten identificados con nuestras historias, pues les damos la bienvenida. Yo empecé a laborar en una vereda que se llama el Bajo Verdal del corregimiento de Arboleda del municipio de Pensilvania. Para ir de Manizales hasta Arboleda tenía uno que desplazarse en bus hasta Pensilvania, amanecer en Pensilvania, a las 5 de la mañana salir en la chiva o escalera hasta cierto punto, porque en esa época apenas estaban construyendo la carretera que llevaría a Arboleda. Era más fácil en carro dar la vuelta por La Dorada, llegando hasta un sitio que se llama Puente Linda. Literal, un puente donde linda el departamento de Caldas con el departamento de Antioquia. Pero en aquella oportunidad yo recuerdo que uno llegaba hasta ese sitio, se iba uno
caminando por verdes montañas, el trinar de los pájaros, ríos, caminos de herradura, hasta llegar al municipio, al corregimiento de Arboleda, y de ahí a la escuelita rural, muy hermosa ella, del Bajo Verdal. Pues bien, resulta que en diciembre de 1989, para esa época, los maestros que trabajaban en Arboleda, para poder cobrar su salario, porque en Arboleda no había banco, tenían que ir hasta Nariño, Antioquia, y allí cobraban su cheque. En ese diciembre de 1989, yo tenía un sueldito acumulado de unos días de octubre, otros de noviembre, y lo poco que tenía de diciembre. Pues uno ya bien pelado, sin plata, pues me refiero a pelado sin plata. Yo me fui de Manizales hasta Arboleda a reclamar mi sueldo, me arrimé donde el cajero y todo feliz porque era mi primer salario como empleado público. Y me dice el cajero, tamaña sorpresa, su salario ya lo cobraron. Yo, ¿qué? Ya cobraron mi sueldo, pero si yo no vine. Como en pueblo pequeño todo se sabe, fue muy fácil determinar que la persona que había reclamado mi salario fue el director de núcleo. Bueno, me vine aburrido, obviamente, porque es que uno cuando trabaja y se ha ganado su salario, pues ¿qué hace? Simplemente, págueme mi salario, una herramienta de trabajo. Yo me fui, hice venir a ese señor hasta acá, el director de núcleo, donde la entonces pagadora, que era la pagadora del FER, Fondo Educativo Regional de los Maestros, y él, ante la vergüenza, quien era su jefa y su pagadora, tuvo que reconocer que efectivamente había reclamado mi salario. Tuvo que pagarme hasta el último centavo. Pero hoy que lo recuerdo y hoy que lo pienso bien, yo me pregunto, ¿por qué ese señor, siendo un servidor público, no fue sancionado disciplinariamente por abuso de autoridad, tal vez? ¿O por qué no fue también judicializado por aquello de falsedad en documento público? Es que estaba reclamando un salario que no era él, aprovechándose de su condición. Bueno, seguramente con la experiencia que tengo yo hoy, tal vez no hubiese permitido que eso sucediera. Por eso ustedes no vayan a permitir que nadie les reclame su salario. Ese tema del salario es un tema que tiene su propia historia. Yo recuerdo que por allá, en otra época, a los maestros les pagaban con botellas de aguardiente. Sí, con botellas de aguardiente, han escuchado bien. Esas botellas de aguardiente, pues imagínense, los maestros les pagaban todo el mes de su salario con botellitas de aguardiente, que posteriormente, para completar su plata, su salario, tenían que ir a venderlas en tiendas, en cantinas, hasta recoger su salario. Bueno, seguramente que guardaban por ahí una que otra botellita para su parranda, para su consumo personal. Y en esa época se atrevían a decir que los maestros que eran borrachos y que porque eran alcohólicos, pues si el mismo Estado les pagaba con aguardiente. Pero eso del salario en especie, porque así se llama cuando a los trabajadores le pagan con bienes o servicios, se llama pago en especie, no es una situación nueva. Hay un pasaje muy oscuro y muy triste de la historia de nuestro país, se llama la masacre de las bananeras. En aquella época se inventaron una modalidad o forma de pago. A los trabajadores les pagaban con unos vales. Esos vales eran el anticipo, digamos, de su salario, pero para ellos poder hacer efectivo esos vales tenían que ir a cambiarlos por alimentos, por comida, en las tiendas del mismo sector, que en su inmensa mayoría, por no decir que todas, eran de la misma compañía. Por cada pago que hacían les descontaban un porcentaje. Si el trabajador se retiraba antes de lo estipulado, les cobraban también les hacían un descuento muy grande. Bueno, pero ese tema, la masacre de las bananeras y los bonos, es otra historia para otro momento. Volvamos entonces a los maestros. Poder acabar con esa práctica perversa del pago por especie con botellas de aguardiente, eso tocó una lucha muy grande hasta poder que a los maestros les empezaran a pagar oportunamente. Y hablando de pagos oportunos, recuerdo también otra. En un diciembre, mes de parranda y animación,
los maestros estaban esperando el paguito de su prima pues para poder cancelar todas las deudas que tenían pendiente y obviamente pues el famoso regalo del niño Dios. Y no había plata porque no les habían pagado el salario y era un 23 de diciembre. Yo ya veía a los hijos de los maestros cantando, mamá, ¿en dónde están los juguetes? Pues si no había plata. ¿Qué hicimos como sindicato? Pues nos fuimos e hicimos un meeting. Meeting, dícese en aquella oportunidad de los maestros gritando en la Secretaría de Educación diciendo que nos paguen, que nos paguen, que nos paguen. Bueno, al final, siendo ya 3 de la tarde, 3:30, ordenaron que pagaran. Los que estábamos en el meeting salimos a la carrera, vámonos para donde estaba el banco. Y cuando llegamos había una cola que daba la vuelta. Y lo simpático era que los que estaban haciendo cola no estuvieron nunca en el meeting. Ay, Dios mío bendito. Al fin y al cabo uno no sabe para quién trabaja. Sí, eran las 3:30 de la tarde y estaba eso atiborrado de gente. Lleno, muy lleno. Lleno de gente cuando cerraron la puerta. No nos alcanzaron a pagar a todos y fue tanta la presión y la exigencia que hicimos que literalmente quebramos el vidrio del banco, que era una puerta de vidrio. Bueno, al final a todos nos pagaron el salario y el FER en aquella época mandó reparar la puerta. Pues claro, si no habían pagado a tiempo, y fue gracias al meeting y a toda la presión que hicimos que nos lograran pagar ese salario. Por eso nosotros siempre hemos dicho que el pago, una de las grandes conquistas que hemos tenido era poder sufragar o recibir a tiempo el salario. Bueno, al fin y al cabo en ese diciembre hubo para la natilla y los buñuelos y hasta para el regalo del niño Dios. Bueno, afortunadamente esa es parte de la historia de los salarios dignos que nosotros tenemos. El tema de los salarios, su pago oportuno y una buena remuneración hace parte de lo que nosotros hemos dicho, la dignificación de la labor docente. Claro, es que toda relación laboral debe tener una dignidad y un pago y algo justo. El tema de los salarios ya ha prestado para todo. Si eso es la compensación que recibe un trabajador, si usted madruga todos los días a trabajar, si usted se mata literalmente, se sacrifica, dando lo suyo, dando su capacidad intelectual, su capacidad física, lo justo es que le paguen a tiempo su salario. El salario siempre es acordado antes, porque yo no creo pues que uno vaya a aceptar un trabajo y uno se vaya a decir que yo trabajo y entonces al final de la labor, ¿cuánto me van a pagar? Y si me pagan menos de lo que yo me merezco. Yo no creo que los empresarios de por sí vayan a pagar más. Oiga, antes es la tensión que se da, el uno queriendo que le paguen más y el otro queriendo que le paguen menos. La tensión que se da en el salario siempre es el patrón queriendo pagar menos y el trabajador queriendo que le paguen más, pero no es que le paguen más, es lo justo, lo que se requiere. Lo que me remonta a otro recuerdo por allá, yo creo que todos hemos visto en la calle y conocemos, o al menos hemos escuchado, la famosa marca de carros Ford. De ahí surge una teoría económica que se llama el Fordismo y su famoso modelo T. El modelo T fue un carro que era muy bueno, barato y muy popular en la época, por allá como en 1908 a 1924 más o menos. Y empezaron los carros Ford a venderse y a venderse, pero Henry Ford, que era el dueño de la compañía, tuvo un gran problema, y es que la cultura de los trabajadores no estaba muy arraigada. Entonces los trabajadores iban y venían, iban y venían. Entonces imagínense, la oferta y la demanda, que se están necesitando muchos carros, pero no había quien los hiciera. Entonces Henry Ford, en medio de su inteligencia, planteó una propuesta arriesgada, muy arriesgada. Citó una rueda de prensa y le dijo a los periodistas: vamos a aumentar el salario en la planta de producción de la Ford, le vamos a reducir la jornada laboral y vamos a pagar más de lo que estamos dando. Al otro día eran colas y colas y colas de trabajadores con hojas de vida presentándose para que les dieran la propuesta, para que les dieran el empleo.
Señor empresario, usted, si usted quiere tener éxito en sus labores, aprenda de Henry Ford, aprenda del Fordismo, una muy buena práctica para poder tener buena producción es tener contentos los trabajadores, págueles bien, mejore su calidad de vida y seguramente que su empresa va a tener éxito y se va a volver millonario, porque es que un trabajador al que le pagan bien, al que está contento, produce, rinde, quiere la empresa. Pero ¿qué pasa cuando a un trabajador le pagan mal? Pues sale a hablar más de su empresa. Es que ese empresario en esa empresa trabajar es muy maluco. Empresas donde no les dan ni siquiera oportunidad de ir al baño. Empresas donde les pagan por allá, por horitas. No, señores, el trabajador tiene derecho a la dignidad y a la justeza en su salario. Pero bueno, volvamos al tema de los maestros. Hoy en día hemos logrado superar, gracias a toda la lucha y la organización de los trabajadores, y a salir a caminar y a reclamar que nos paguen y la dignidad de la justicia, que nos paguen bien. Por eso, cuidar nuestro salario tiene muy buenas implicaciones para que nosotros podamos vivir contentos. Hay maestros y maestras a los que les dicen la nómina, cuiden la nómina, es decir, porque es que del sueldo es de lo que todos vivimos, del salario, con eso pagamos nuestras deudas, con eso pagamos facturas, educamos, pagamos el transporte, nos recreamos y todo lo demás. Un salario que en muchas economías y en muchos países no los ven, digamos, con la misma forma que nosotros lo vemos. Todo trabajador quisiera que con su salario ocurriera lo que hizo Jesucristo en su momento, ¿cierto? La multiplicación de los panes y de los peces, que de mi salario quedara platica, toda la que quisiera, que al final de pagar deudas, de pagar facturas y de pagar todo, mejor dicho, esa es la fórmula. Políticos que están haciendo cola para llegar al Senado o a ser presidentes de no sé dónde, esa es una buena. Pídale al de arriba que lo en vista de ese don de generar y hacer milagros, y que convierta el salario mínimo mensual legal vigente, que lo multiplique como hizo con los panes y los peces nuestro Señor Jesucristo. Esa es una buena forma de acabar con la pobreza, pero bueno, no conozco el primer país del mundo donde eso se haga. Sí conozco muchos políticos que en campaña lo que salen es a decir, vamos a mejorar el salario, vamos a decretar el salario. Como todo político en época de campaña, le pone cajas de dientes a bocas de ceniza, construyen puentes donde no hay ríos y hasta le ponen brasier al seno de Abraham. Eso sí, político tenga la plena seguridad de que en época de campaña dice y dice, pero cuando llega allá los hay para la asamblea, para el consejo, para la alcaldía, para la presidencia, y hasta sindicalistas hay por ahí que prometen y prometen, porque casos se han visto. Pero bueno, allá nuestro querido y adorado pueblo. Por eso es muy importante que el salario como tal nosotros lo cuidemos. Es una economía, es un mínimo principio de economía. Si yo me gasto más de lo que recibo, pues me quiebro. Peor aún, si yo me gasto lo que no he recibido. Y recuerden el viejo refrán, hombre sin plata la cama lo mata, y si tiene mujer se acaba de joder. Así es que a manejar con mucho cuidado nuestros recursos y nuestros salarios, porque de ellos vivimos y dependen muchos. El tema del salario es un asunto bien completo. El salario da para todo. No falta por allá el que después de que pague deudas o no las paga, coja su salario y le queda hasta platica. En medio de todo, en la cantina, en medio de la borrachera, le dé por pararse a la mitad de la calle y a viva voz cantando, ¿quién me vende una cantina? Porque los hay, claro. Si volvemos al milagrito aquel de la multiplicación, ya no de los panes y de los peces, sino del salario, pues no solamente le va a quedar
platica para pagar las deudas, estar al día y comprar la cantinita de sus sueños. Apreciados amigos, esta es la historia de lo mucho que nosotros debemos cuidar y aprender del salario. El salario nos sirve no solamente para dignificar la labor, sea el maestro, el médico, el policía, el ingeniero, el vendedor ambulante, porque lo que estamos cambiando es nuestra fuerza de trabajo física o nuestra fuerza de trabajo intelectual, y ese recurso, esa actividad del ser humano merece una compensación. El trabajo dignifica la labor del ser humano, pero también el salario justo dignifica al trabajador. Recuerde, señor empresario, señor patrón, señor empleador, los trabajadores que día a día lo han hecho enriquecer. No permita aquella situación donde para poder un trabajador ganar más, tenga que trabajar más. Por eso es que en todas las empresas los tenemos. El trabajador, la trabajadora que coge y se pone a vender por catálogo, vende quesos, vende lociones, vende cucos, vende de todo para poder mejorar sus ingresos mensuales. Eso hoy en día ya nos lo han llamado disque el emprendimiento, y uno llega a todas las oficinas de todos los niveles, desde las más altas jerarquías hasta las más bajas, y encontramos trabajadores que para poder compensar sus bajos ingresos tengan que ponerse a vender y a ocupar su tiempo en otras actividades. Los invito y las invito pues a que hagamos una profunda reflexión sobre los ingresos, el pago oportuno, el pago justo, pero también que ese pago se vea reflejado en nuestra labor. Les agradecemos por quedarse hasta el final. Los esperamos la próxima semana en otros temas con Juan Caltablero. No olvide suscribirse y compartir nuestros contenidos.